Existe una verdad que nadie te dice cuando empiezas a pensar más profundo que los demás. Una verdad que no aparece en los libros de autoayuda, que no se enseña en las escuelas, que incluso los psicólogos evitan mencionar directamente. Es esta: cuanto más comprendes la naturaleza humana, más solitario te vuelves. No porque elijas el aislamiento, sino porque tu mente ya no puede habitar los espacios donde habitan los demás. ¿Alguna vez has intentado explicar una idea compleja a alguien y has visto en sus ojos ese vacío? Esa mirada que te dice que no solo no te entienden, sino que algo en ellos se resiste activamente a entenderte. No es ignorancia lo que ves en esos ojos. Es algo mucho más profundo, algo más primitivo, algo que opera en un nivel que ellos mismos no reconocen. Quizás has sentido cómo se alejan cuando hablas de temas que para ti son fascinantes. Cómo cambian de tema cuando intentas profundizar. Cómo tu presencia genera una tensión invisible en las conversaciones triviales. Y tal vez, en tus momentos de soledad, te has preguntado: ¿qué hay de malo en mí? La respuesta te va a incomodar, porque no hay nada malo en ti. El problema es que tu inteligencia funciona como un espejo que refleja algo que otros no quieren ver. Y la naturaleza humana está programada para destruir los espejos incómodos. Arthur Schopenhauer dedicó su vida a comprender este fenómeno, y lo que descubrió fue tan perturbador que la sociedad de su época lo ignoró durante décadas. Hoy vas a entender por qué las personas más inteligentes son, sistemáticamente, las más rechazadas, y por qué ese rechazo no es accidental, es biológico, es psicológico, es inevitable. Este video no es para quienes buscan consuelo fácil. No te voy a decir que eres especial o que solo necesitas encontrar tu tribu. Esas son mentiras reconfortantes que te venden para que sigas consumiendo contenido vacío. Lo que voy a mostrarte es un análisis profundo de un mecanismo psicológico que opera en el corazón de la interacción humana. Un mecanismo que explica por qué la claridad mental es percibida como una amenaza. Este no es un video motivacional, es un video de comprensión, porque aquí, en la verdad interna, no buscamos hacerte sentir bien. Buscamos hacerte ver lo que siempre estuvo ahí, pero que nadie te mostró con esta nitidez. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya sabes de qué hablo. Probablemente has vivido esa extraña experiencia de sentirte invisible en una habitación llena de gente, de tener conversaciones que se sienten como teatro, de sonreír mientras por dentro piensas: nadie aquí está realmente presente. Schopenhauer llamaba a esto el aislamiento del que ve. Porque ver con claridad significa ver también las ilusiones que sostienen a los demás. Y cuando alguien percibe que puedes ver a través de sus máscaras, su instinto primitivo se activa. Durante los próximos minutos vas a comprender por qué tu inteligencia genera rechazo automático. Por qué las personas mediocres tienden a agruparse y atacar al diferente. Por qué cuanto más profundo piensas, más difícil es conectar con otros. Y sobre todo, por qué este patrón no es una falla tuya, sino una característica estructural de la psique humana. Quédate hasta el final, porque lo que viene después de comprender esto cambia la forma en que te relacionas con tu propia soledad. Arthur Schopenhauer nació en 1788, en una Europa que adoraba la razón ilustrada. Pero él vio algo que sus contemporáneos se negaban a aceptar. Vio que la razón no gobierna al ser humano, que bajo todas nuestras justificaciones lógicas, bajo todos nuestros discursos civilizados, opera una fuerza ciega, irracional y destructiva, que él llamó la voluntad. Esta voluntad no busca verdad, busca supervivencia, busca placer, busca evitar el dolor a toda costa. Y para la voluntad, la inteligencia profunda es un problema, porque la inteligencia cuestiona, desmantela ilusiones, señala contradicciones, obliga a mirar lo que preferimos ignorar. Schopenhauer sostenía que la mayoría de las personas vive en un estado de ceguera voluntaria, no porque sean estúpidas, sino porque la claridad mental trae consigo un sufrimiento que la mayoría no está dispuesta a soportar. Cuanto más comprendes la naturaleza del deseo humano, más ves su futilidad. Cuanto más entiendes los mecanismos sociales, más artificial te parece la interacción. Cuanto más profundizas en la filosofía existencial, más absurdo se vuelve el mundo cotidiano. Este es el precio del conocimiento.
Schopenhauer escribió: como el águila, las inteligencias realmente superiores se ciernen en la altura, solitarias. No lo decía con arrogancia, lo decía con dolor, porque él mismo experimentó ese aislamiento. Publicó su obra maestra, El mundo como voluntad y representación, y fue completamente ignorado durante años. Los académicos de su época lo consideraban demasiado oscuro, demasiado pesimista, demasiado incómodo. Pero él entendía algo fundamental. La verdad no necesita ser popular para ser verdad. Y la verdad que él descubrió es que los seres humanos no están diseñados para buscar la verdad. Están diseñados para buscar comodidad. Y la inteligencia profunda destruye la comodidad. Por eso, cuando alguien piensa más allá de lo convencional, el grupo no lo celebra, lo señala, lo aísla, lo elimina. Aquí está la verdad que cambia todo. No rechazan tu inteligencia porque no la entiendan. La rechazan porque la entienden perfectamente. Déjame explicarte. Cuando alguien con verdadera profundidad intelectual entra en un espacio social, algo invisible ocurre. Los psicólogos lo llaman el efecto espejo. Tu sola presencia actúa como un reflejo involuntario de las limitaciones ajenas. No necesitas decir nada condescendiente. No necesitas alardear. Tu forma de procesar la realidad, tu manera de hacer preguntas, tu capacidad para ver patrones que otros ignoran, todo eso funciona como un espejo, y ese espejo refleja algo que nadie quiere ver, su propia mediocridad. La neurociencia ha demostrado algo fascinante y perturbador. Cuando una persona se siente intelectualmente inferior frente a otra, su amígdala cerebral, la región primitiva asociada al miedo y la supervivencia, se activa como si estuviera enfrentando un depredador. Leyó bien. Un depredador. Para el cerebro primitivo, alguien más inteligente no es una oportunidad de aprendizaje. Es una amenaza al estatus. Es un peligro para la posición social. Es un recordatorio doloroso de las propias limitaciones. Y cuando el cerebro percibe amenaza, no responde con curiosidad. Responde con defensa. Esa defensa puede manifestarse de muchas formas. Burla, evasión, minimización, agresión pasiva, exclusión social. Lo que creías que era simple antipatía es, en realidad, un mecanismo de supervivencia evolutivo. Durante milenios, los humanos vivieron en grupos pequeños donde el rechazo social significaba muerte. Ser expulsado de la tribu era una sentencia letal. Por eso, nuestro cerebro prioriza la pertenencia sobre la verdad. Prefiere la comodidad del grupo antes que la claridad del pensamiento independiente. Y aquí está la paradoja cruel. Las personas que piensan diferente son exactamente las que el grupo percibe como amenaza. No porque hagan daño, sino porque su existencia cuestiona las ilusiones colectivas que mantienen al grupo unido. El pensador profundo no ataca, simplemente existe. Y esa existencia es suficiente para activar los mecanismos de defensa tribal. Ahora comprende esto. Hay un sesgo cognitivo documentado que explica por qué los menos capaces son los más hostiles hacia la inteligencia. Se llama el efecto Dunning-Kruger. Este fenómeno psicológico revela que las personas con menor competencia tienden a sobreestimar masivamente sus habilidades, mientras que las personas realmente competentes dudan constantemente de sí mismas. ¿Por qué? Porque la incompetencia no solo impide el buen desempeño, también impide reconocer la propia incompetencia. Es un círculo cerrado. No sabes lo suficiente para darse cuenta de que no sabes. Esto crea una dinámica social devastadora. Las personas mediocres, convencidas de su brillantez, interpretan cualquier demostración de inteligencia real como arrogancia, como amenaza, como algo que debe ser neutralizado. No pueden reconocer la superioridad intelectual ajena porque carecen de las herramientas metacognitivas para evaluarla. Entonces, ¿qué hacen? Se agrupan, crean consensos, establecen normas sociales donde la profundidad es vista como pretensión y la superficialidad como autenticidad, y atacan al diferente. Schopenhauer observó este patrón en toda la historia humana. Sócrates fue ejecutado por hacer preguntas incómodas que exponían la ignorancia de los poderosos. Galileo fue condenado por mostrar evidencias que contradecían las creencias establecidas. Alan Turing salvó millones de vidas descifrando códigos nazis,
pero fue perseguido, humillado y empujado al suicidio por una sociedad que no toleraba su diferencia. ¿Qué tenían en común estas mentes brillantes? No solo inteligencia. Tenían algo más peligroso: voluntad de verdad. Mientras la mayoría vive impulsada por la voluntad de comodidad, el deseo de placer, aceptación, estabilidad, el pensador profundo está guiado por una voluntad de comprensión. Esta diferencia fundamental crea una fractura existencial. Mientras otros buscan conversaciones que refuercen sus creencias, el pensador busca conversaciones que las desafíen. Mientras otros evitan la incomodidad, él la busca, porque sabe que ahí está el crecimiento. Mientras otros construyen identidades basadas en apariencias, él construye identidad basada en coherencia interna. Estas dos formas de habitar el mundo son incompatibles, y cuando chocan, siempre pierde el que está en minoría. No porque esté equivocado, sino porque está solo. Y aquí llegamos al núcleo doloroso de esta verdad. La soledad del pensador profundo no es accidental, es estructural. Schopenhauer lo expresó con una claridad brutal. La vida consiste en una oscilación constante entre el dolor y el tedio. Para la mayoría, el dolor viene del deseo insatisfecho, y el tedio viene de la satisfacción vacía. Pero para el que ve con claridad, el dolor viene de algo mucho más profundo, de la imposibilidad de compartir tu visión del mundo con quienes te rodean. Porque no puedes no ver lo que ya has visto. No puedes fingir que las conversaciones superficiales te satisfacen cuando has experimentado el diálogo profundo. No puedes participar en juegos de estatus social cuando comprendes lo absurdo de esos juegos. No puedes involucrarte emocionalmente en dramas triviales cuando ves los patrones psicológicos que los generan. Esta es la maldición del conocimiento. Cuanto más entiendes la naturaleza humana, más difícil es relacionarte con ella sin sentir una distancia abismal. Cuanto más comprendes los mecanismos del deseo, más vacías te parecen las búsquedas ajenas. Cuanto más profundizas en filosofía existencial, más teatro te parece la vida cotidiana. Y lo peor, no puedes explicar esto sin sonar arrogante, porque cualquier intento de expresar esta experiencia es interpretado como superioridad, cuando en realidad es todo lo contrario. Es una herida, es una carga, es una forma de exilio que no elegiste. Schopenhauer escribió sobre el dolor del genio. No se refería a un sufrimiento romántico o estético, se refería a algo mucho más crudo: la incapacidad de encontrar reciprocidad intelectual y emocional en un mundo diseñado para mentes menos complejas. El pensador profundo no se siente superior, se siente incompatible. Ve el sufrimiento de los demás con una claridad que los propios sufrientes no tienen. Percibe las contradicciones que otros ignoran. Entiende los autoengaños que sostienen la estabilidad psicológica ajena. Y esa comprensión no trae poder, trae impotencia. Porque no puedes salvar a quien no quiere ser salvado. No puedes iluminar a quien prefiere la oscuridad reconfortante. No puedes ofrecer verdad a quien está aferrado a sus ilusiones necesarias. Entonces te quedas solo. No por elección, sino por consecuencia lógica de tu forma de procesar la realidad. Y en esa soledad, enfrentas la pregunta más difícil de todas. ¿Vale la pena ver con claridad si el precio es la desconexión? Schopenhauer respondió que sí. Pero admitió que ese sí viene con un sufrimiento que la mayoría jamás comprenderá. Porque ver la verdad significa renunciar al consuelo de las mentiras colectivas. Y muy pocos están dispuestos a pagar ese precio. Entonces, ¿qué haces con esta información? No te voy a dar 5 pasos para superar la soledad o encontrar tu propósito. Esas son respuestas prefabricadas para problemas complejos. Lo que sí te voy a decir es esto. Si has llegado hasta aquí, y cada palabra ha resonado en tu interior como un eco de tu propia experiencia, entonces ya sabes algo fundamental. No estás roto. Estás operando en una frecuencia diferente. La historia demuestra un patrón inquietante. Las mentes que fueron rechazadas en su tiempo terminaron transformando el futuro, pero no porque el rechazo los hiciera más fuertes, sino porque siguieron pensando a pesar del rechazo. Sócrates murió por cuestionar. Hoy es considerado el padre de la filosofía occidental. Schopenhauer fue ignorado durante décadas.
Hoy su obra influye desde la psicología hasta el arte moderno. No te digo esto para consolarte con la idea de que algún día serás reconocido. Quizás nunca lo seas. Te lo digo para que entiendas algo más profundo. El valor de tu pensamiento no depende del reconocimiento ajeno. La verdad no necesita audiencia para seguir siendo verdad. Y tu capacidad para ver con claridad no necesita validación externa para ser valiosa. Schopenhauer vivió en soledad gran parte de su vida, pero nunca dejó de pensar. Nunca diluyó su visión para hacerla más aceptable. Nunca traicionó su voluntad de verdad por la voluntad de pertenencia. ¿Fue feliz? Probablemente no en el sentido convencional. ¿Fue auténtico? Absolutamente. Y esa autenticidad, esa coherencia entre lo que ves y cómo vives, es el único tipo de paz que un pensador profundo puede alcanzar. No la paz de la ignorancia feliz, sino la paz de la claridad aceptada. Este canal no es para todo el mundo. La verdad interna no ofrece motivación barata ni soluciones rápidas. Aquí exploramos los territorios incómodos de la psique humana, los lugares donde la mayoría prefiere no mirar. Si este mensaje resonó contigo, si algo en estas palabras tocó una verdad que llevabas tiempo sintiendo, pero no sabías cómo nombrar, entonces considera suscribirte. Porque lo que encontrarás aquí no son respuestas reconfortantes, son espejos. Espejos que reflejan lo que realmente somos más allá de las máscaras sociales. Cada semana publicamos contenido que profundiza en psicología oscura, filosofía existencial y las verdades que la cultura popular prefiere evitar. No hacemos videos para el algoritmo. Hacemos videos para quienes buscan profundidad en un mundo obsesionado con la superficie. Si este video te aportó claridad, si te hizo ver algo de ti mismo o de tu experiencia con mayor nitidez, apóyalo con un like. No por el número, sino porque ese gesto le dice al algoritmo que este tipo de contenido debe llegar a más mentes que lo necesitan. Y déjame saber en los comentarios, ¿qué parte de esta reflexión te tocó más? ¿Fue el concepto del efecto espejo? ¿La idea de la voluntad de verdad versus la voluntad de comodidad? ¿La soledad estructural del pensador profundo? Leo cada comentario y encuentro en ellos algo que rara vez existe en otros espacios. Personas que realmente piensan, que cuestionan, que no se conforman con explicaciones superficiales. Recuerda, la inteligencia que incomoda a otros no es un defecto, es una característica. El rechazo que has experimentado no es evidencia de tu fracaso, es evidencia de tu diferencia. Y esa diferencia, aunque dolorosa, aunque aislante, es también lo que te permite ver la realidad con una claridad que muy pocos alcanzan. Schopenhauer terminó sus días acompañado solo de su perro y sus libros. Murió sin el reconocimiento masivo que merecía. Pero dejó una obra que sigue iluminando mentes más de un siglo después de su muerte. Porque al final, lo que permanece no es la popularidad, es la verdad. Y tú, que has llegado hasta el final de este video, ya sabes algo que la mayoría nunca comprenderá. Ver con claridad tiene un precio, pero la ceguera voluntaria tiene un precio aún mayor. Aquí, en la verdad interna, elegimos pagar el precio de la claridad. ¿Y tú? Nos vemos en el próximo video.